Buenos días, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este su canal, Eliseo, el profeta de este siglo, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y, y para las demás redes sociales. En particular son estas cuatro redes sociales donde estoy trabajando en la evangelización. Sean bienvenidos a este su canal. Pónganse cómodos, traigan su Biblia, un cuaderno, porque vamos a ver un tema muy importante, el bautismo de los niños. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Ya que los hermanos separados es uno de los caballos de batalla de los hermanos separados para hacer que los católicos se cambien de religión, para que abandonen la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a contestar esta pregunta con la palabra de Dios, con la doctrina de la iglesia católica. Y como siempre les pido que pongan like, que compartan, que comenten, que suscriben a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que me sigan para más contenido. Recuerden que esto, vuelvo a repetir, este video va a ser subido a Facebook, a Instagram, aquí mismo en TikTok, se va a volver a retransmitir a YouTube. Entonces, para que quien guste acompañarme, veo que nadie se ha unido, ojalá que se pueda unir más adelante, más personas, porque no hay nadie aquí en esta red social de TikTok ahorita en este momento. Pero vamos a iniciar con una oración. Ojalá que ya más adelante vayan acercándose más personas, vayan acompañándome. En este momento se está aquí presente la hermana Efigenia López. Sea bienvenido, sea bienvenida. Ojalá que le sirva este tema para fortalecer su fe. El hermano Alfredo Ramos también sea bienvenido. El hermano Fernando, sea bienvenidos a su canal, Eliseo, el profeta de este siglo. Vamos a hablar sobre el bautismo de los niños. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque como ya les he estado diciendo, son temas que los hermanos separados usan como caballos de batalla. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que son los temas que jalan más católicos y hacen que se cambien de religión. ¿Por qué? Porque muchas veces en la, en la idea del católico no está bien asentada por qué bautizamos a los niños. Muchas veces nomás se hace por tradición el bautizar a los niños, y realmente bíblicamente no se tiene claramente la razón por qué. Y los hermanos pues tienen la astucia para poder meter la duda al católico. ¿Y qué pasa? El católico cae en esa trampa de las citas mal interpretadas de los hermanos separados. En este tema vamos a ver todo lo que se relaciona primero, si realmente los niños tienen pecado, si realmente al nacer tienen pecado, número uno. Número dos, ¿por qué la importancia del bautismo? Si el bautismo salva o no salva. Aquí en este punto quiero remarcar, porque hace unos días, yo creo que ayer o antier, veía un video del hermano Santiago Balcón, donde debatía con un bautista. Y para ellos, para los bautistas, según el video como lo estaba yo escuchando, dan a entender que el bautismo no salva, que el bautismo no es como los testigos de Jehová, que es un símbolo. Pero ahí en el video yo veía que Santiago Alarcón, de una forma inteligente y sabia, supo darle la vuelta ¿cómo se llama? Al hermano, porque él quería cuestionarles con este tema, con este punto del bautismo de los niños. El problema de él era que quería cuestionar a Santiago Alarcón hablando sobre el bautismo, y él se la volteó hablándole si realmente el bautismo sirve de algo, si el bautismo tiene la gracia de salvar. Y en esto vamos a ver todos estos puntos, lo que viene. Por eso también les invito a que chequen las citas bíblicas que aparecen ahí en la imagen, pero también todas las citas bíblicas que les voy a presentar yo sobre este tema del bautismo. Es muy importante que nosotros los católicos sepamos bien cuál es la razón del bautismo. Recuerden que son tres razones de que nosotros bautizamos y nos bautizamos. Primero,
para el perdón de los pecados. Y en el particular para los niños, para que se les perdone el pecado original, ya que no es un pecado personal, es un pecado de herencia, número uno, y que también con el bautismo se perdonan todos los pecados si una persona es adulta. Si es una persona adulta, se le van a perdonar los pecados. Número dos, para entrar a ser parte de la iglesia, ser parte de la iglesia de Cristo. Es la puerta a los sacramentos, es la puerta a ser ciudadanos del cielo. Y número tres, para entrar, para recibir el Espíritu Santo. Esos tres puntos son los efectos del bautismo. Vuelvo a repetir. Número uno, para el perdón de los pecados. Si es una persona mayor, no necesita confesarme, con el bautismo ya se le perdonaron todos los pecados. Y si es un niño, se le perdona el pecado original. Y vamos a ver la cita bíblica donde se habla, porque una de las cuestiones que los hermanos separados engañan al católico es hacerle creer que los niños no tienen ningún pecado. Claro que no tienen ningún pecado personal, eso es lógico, los niños no tienen ningún pecado personal, pero sí tienen un pecado de herencia, que es el pecado original. Número dos, es para ser miembros de la iglesia, miembros del cielo, son ciudadanos del cielo. El bautismo nos hace ciudadanos del cielo. Y número tres, para recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver estos tres puntos. Y otro de los puntos se me estaba pasando también. Los hermanos separados hacen creer al católico que nosotros estamos muy, ¿cómo se llama? Que nos manipula la iglesia y que no hacemos bien el bautismo, que no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no bautizan. Le dicen al católico: a ver, ¿cómo te bautizaron cuando eras niño? Nada más te echaron unas gotitas de agua y ya con eso. Y no se debe bautizar así, se tiene que meter al río. Y nosotros sí hacemos la voluntad de Dios, porque nosotros nos bautizamos en el río, o en una piscina. Así ¿cómo se llama? Se engaña a los católicos. Bueno, pero antes de continuar les pido que pongan me gusta, que me pongan like. Recuerden que este video va a ser subido, como ya lo estaba diciendo, a las redes sociales, que ya les dije. Échenme la mano a hacer viral este canal de Eliseo el Profeta de este siglo. Pongan me gusta, compartan el video, comenten, pongan sus preguntas en el chat. Recuerden que ustedes son los que hacen que nosotros sigamos adelante en el trabajo de evangelización. Sin ustedes no podemos, y más que nada la finalidad de trabajar en las redes sociales, para que aquellos que no se acercan a la fe en las parroquias se fortalezcan su fe, y que cuando tengan la forma de poder ir a la iglesia, vayan con más fuerza, con más alegría, porque están fortalecida su fe. Entonces ojalá que me acompañen con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios en este tema del por qué bautizamos a los niños. Y contestando todas estas preguntas que les he dicho: si es necesario bautizarse en el río, si el niño tiene pecado o no, si salva o no el bautismo. Vamos a contestar todo esto. Recuerden que uso el libro de la respuesta, está en las escrituras del padre Flaviano Amatuli, el padre Amatuli. La respuesta está en las escrituras. Ojalá lo puedan adquirir este libro. Este libro es muy importante que lo tengan ustedes en su librería católica. Entonces vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos con el mismo Espíritu tener amor a las cosas buenas. Oh Espíritu de Dios, ven a mí como en Pentecostés, ven a mí como en mi bautismo de hace 48 años, 49 años, cuando recibí el bautismo por medio de mis padres, que me llevaron a bautizar, y que el sacerdote, por gracia de Dios, me dio la vida en el Espíritu en el bautismo. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que nos guíes. Te pido por mis hermanos que van a estar viendo este video, tócales el corazón, guíalos para que tú seas el que hables en mi boca. Tócales el corazón para que se fortalezca su fe y sigan firmes en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Oh Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Oh Santísima Virgen María, Madre
del verdadero Dios por quien se vive. Te pedimos, oh Virgen de Guadalupe, que nos acompañes, que nos guíes con tu castísimo esposo San José, con San Miguel Arcángel, guíanos, acompaña San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. A Dios rogamos reprima, y tú, príncipe de las milicias angelicales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo por la perdición de las almas. Amén. San José Casto, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San José Casto, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San José Casto, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro y una de María para iniciar esta transmisión. Este tema: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Saludamos también a la Santísima Virgen María, diciéndole como le dijo el arcángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar este tema del bautismo de los niños. El bautismo en general, este tema, aunque tú no tengas el problema o no te cuestiones, de todos modos te va a fortalecer tu fe y te va a ayudar a estar más firme en la fe en cuanto a este tema del bautismo, porque no solamente vamos a hablar nada más de los niños, vamos a hablar del tema en general del bautismo. Vamos a iniciar el bautismo. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Número 1. Perdona los pecados, incluyendo el pecado original. Dicen los hermanos separados: ¿por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado y aún no ha llegado al uso de la razón para creer? La Biblia dice: el que cree y se bautice salvará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Esta es la cita bíblica que los hermanos separados presentan al católico cuando el católico no está preparado. Más bien siempre es la que siempre presentan esta cita. Marcos 16, 16, el que crea y se bautice. Ahí ellos dicen, bien, dice la palabra de Dios, el que crea y se bautice. ¿A poco un niño puede creer? Y luego el católico, cuando lo agarran en curva, se pone a pensar: pues sí es cierto, mi niño que bautice, si es papá o es mamá o cualquier otra persona, llega a pensar: pues sí es cierto, no puede creer un niño, entonces ¿para qué se la bautiza? Y empieza a entrar ahí la duda del católico, empieza a entrar la duda. ¿Y qué pasa? Que es una forma de que al entrar la duda, el católico va empezando a querer dejar su fe, aparte porque le llama la atención lo llamativo de la fe protestante. Dice: para poder interpretar correctamente la Biblia hay que ver todo lo que dice acerca de un determinado tema. Pues bien, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Entonces, número 1, no hay que leer nomás un texto bíblico sobre el tema, hay que leer todos los textos que hablen sobre el tema, sea en este caso que estamos hablando del bautismo, como sea otro tema, sea cual sea el tema, se tiene que abordar todos los textos que hablan relacionados del tema que se esté hablando. En este caso, del bautismo, vamos a ver qué más textos hablan sobre el bautismo. Número 1. Los niños también son pecadores al tener el pecado que cometieron nuestros primeros padres, que se llama pecado original. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 11, Sabiduría 12:10, Romanos 5, 12 al 19. Con el bautismo se cancela este pecado. Entonces tenemos que ver que los niños no tienen un pecado personal. Los niños tienen un pecado de herencia, el pecado original. ¿Cuál es ese pecado? El pecado que cometieron nuestros primeros padres al inicio de la creación, cuando desobedecieron a Dios al comer el fruto prohibido, que en realidad esto es un simbolismo nada más. El fruto prohibido es un simbolismo de la desobediencia que hicieron nuestros primeros padres al desobedecer, y que llevó consigo a un desequilibrio
del hombre contra Dios. Entonces ese pecado que cometieron nuestros primeros padres se le hereda a los niños, a todos los niños, a todos los hijos de hombres y mujeres, se le hereda ese pecado. Es como siempre se ha puesto este ejemplo que les voy a poner. ¿Qué pasa si un papá es rico? ¿A poco solamente el papá va a ser rico? No, también es rico su hijo. Si el papá sigue con dinero, sigue con posesiones, sigue con bienes materiales, por lo tanto el hijo también va a tener bienes materiales, va a ser rico también. Si el papá sigue haciendo más fortuna, pues su hijo también va a tener más fortuna, o se le va a heredar la fortuna. Así pasó así era al principio con nuestros primeros padres. Dios les iba a heredar la gloria, eran hijos de Dios que habían sido creados para la gloria y se les iba a heredar la gloria. ¿Qué pasa si un papá es pobre? Pues lógicamente no es solamente el papá el que va a quedar en la pobreza, sino también sus hijos. Al nacer sus hijos van a ser pobres, van a heredar la pobreza. Así también en el pecado original, al haber pecado nuestros primeros padres, también sus hijos y sus hijos de sus hijos van a tener ese pecado original por herencia, por naturaleza. No es de, ¿por qué? Porque no podría, porque todos fueron creados por Dios, pero al llegar a realizar ese pecado, a realizar ¿cómo se llama? Esa ofensa a Dios, fue un desequilibrio que nos apartó de Dios. Por lo tanto, todos los hijos de Adán y Eva tenían que nacer y como nosotros somos hijos de Adán y Eva, al nacer nosotros tenemos un pecado que es el pecado original y para eso es el bautismo. Pero vamos a ver en la Biblia donde dice que el niño nace con pecado, con el pecado original. Vamos a buscar Salmo 51, versículo 7. Dice: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Así dice el rey David en el Salmo 51. Recuerden que este salmo el rey David lo compuso después de haber ofendido a Dios, cometiendo adulterio con Betsabé y haber mandado matar a Urías su esposo. Pide perdón a Dios y dentro de este salmo de Salmo 51 él dice: mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. El rey David concibe que desde el seno de su madre, desde el dentro de su madre, ya es pecador, pero no ha cometido un pecado personal. El rey David no ha cometido un pecado personal, sino que tiene el pecado que le heredó, o sea, que le heredó Adán y Eva, que por generación todos tenemos ese pecado, el pecado original que cometieron Adán y Eva. Romanos 5:19. Un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Aquí San Pablo dice en Romanos que como un hombre pecó, ¿quién es ese hombre que pecó? Es Adán, ese pecado, el que cometió ese pecado, el pecado original, y al cometer ese pecado, todos hemos sido constituidos pecadores, todos, por herencia. Es importante notar que la Biblia no dice que se pueden bautizar solamente los adultos. Habla en forma general, niños, adultos, familias enteras, etcétera. Entonces, hemos visto que hay dos citas bíblicas que hablan sobre el pecado original. Y el pecado original es ese pecado que cometió Adán y Eva al ser creado la humanidad. Y como somos hijos de ellos, nosotros nacemos con el pecado que ellos cometieron, esa mancha, porque ellos sí lo hicieron personalmente, pero como fueron los primeros, ellos fueron los que nos heredan ese pecado. Vamos a continuar. Entonces es importante saber que en la Biblia no habla en particular, no dice solamente se va a bautizar a los niños mayores, no dice a las personas mayores, no dice la Biblia así, habla en general. Y vamos a ver las citas bíblicas. Por ejemplo, dice Juan 3:5: el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí no está hablando si es hombre o mujer, no dice si es pequeño o grande, dice
el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que para poder entrar a la gloria, para ser parte del reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y este Nicodemo le pregunta, ¿a poco voy a tener que entrar al vientre de mi madre otra vez? ¿Cómo es posible esto? Y él le dice, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero está hablando de una forma general, no está hablando de una forma particular que sería, si tú no te bautizas ya que estás grande, no vas a entrar al reino de los, no dice así. Y no dice, si eres hombre, vas a ser tienes que ser bautizado, o si eres mujer, puedes ser bautizada. No, dice en general. Por lo tanto, el bautismo es en general, no solamente es para los niños o no solamente es para los adultos, es para todos en general. Ahora vamos a buscar Hechos capítulo 16 versículo 31. Dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Por lo tanto, aquí tenemos que ver una cosa muy importante. En la época de los primeros cristianos, eh, el padre de familia era el que hacía que se bautizaran su familia en nombre de él. No era necesario que su familia creyera, sino con que el padre de familia creyera, ya podía ser bautizado. Por eso dice, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Y vamos a ver más adelante que no solamente él creyó, no es de que nada más haya sido que él creyó de una forma intelectual o de una forma emocional, no, sino que él se bautizó con toda su familia. Vamos a ver más adelante este punto. Vamos a seguir leyendo. Dice, según la costumbre de aquel tiempo, la familia abarcaba los papás, los hijos, los servidores y los esclavos. Génesis 17, 23, 27. Aquí en este texto vamos a ver cómo es que en el Antiguo Testamento la familia no estaba constituida como hoy está constituida. ¿Cómo está constituida actualmente? La familia está constituida como en la actualidad. Estoy hablando de la actualidad, que quede claro. En la actualidad la familia está constituida como entre el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia de nuestros tiempos. Pero hace 2000 años atrás, esa no era la familia. La familia estaba constituida en el papá, la mamá, los hijos, los esclavos, los trabajadores. Entonces, no era una familia pequeña, una familia amplia, grande en ese tiempo. Porque si tenía esclavos, no era que tenía un esclavo nada más, tenían varios esclavos. Y estos esclavos también tenían su familia. Y no solamente que tenían esclavos, también tenían trabajadores. Y esos trabajadores a su vez tenían sus familias, sus hijos, sus esposas. Todos tenían, aparte de los hijos que tenía el padre de familia, el patriarca. Entonces las familias eran grandes. Y dice que se hizo bautizar él y toda su casa. Vamos a ver qué texto dice sobre este punto. Con la fe del padre de familia se aseguraba el bautismo para todos. Pues bien, familias enteras recibieron del bautismo. Hechos capítulo 10 versículos 47 al 48. Hechos 16:33. Hechos 16:15. Primera de Corintios 1:16. Les invito a que vayan apuntando estas citas bíblicas. Vamos a ver qué dice Hechos 16:15. Lidia recibió el bautismo junto con los de su familia. Ahí está. Lidia, ella era la representante de esta familia y se hizo bautizar con toda su familia. No fue necesario que cada uno aceptaran la fe. Con la fe del padre de la familia era necesario. Ahora, Hechos capítulo 16, versículo 33. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Hechos capítulo 16, versículo 33. Dice, por lo demás, en ninguna
En ningún pasaje bíblico se prohíbe bautizar a los niños. Mejor aún, la Biblia está en favor de que los padres de familia bauticen a sus hijos. Hechos de los, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Si solamente la gracia de Dios o las promesas de Dios solamente son para los adultos. Vamos a ver si dice así. Dice, Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes, le dice Jesús con los que estaba hablando, y a sus hijos. ¿A poco solamente hay hijos mayores en una familia? Y a sus hijos, y a todos aquellos que estén lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar, a sus hijos. Por lo tanto, aquí no habla hijos mayores, hijos pequeños, hijos adultos, hijos conscientes o inconscientes, habla en general. Yo les pregunto a los que estén viendo este tema, que si solamente son hijos los mayores, o también los hijos pequeños, o si tienes por ahí un hijo que a lo mejor está enfermo de alguna enfermedad, que no puede caminar, o que ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay alguna enfermedad que no le permita tener conciencia, porque él no es tu hijo. Todos son hijos, todos en general son hijos. Entonces, aquí no está hablando en particular, en este texto no dice San Pedro, ay, que solamente la gente mayor se va a bautizar. Bauticen nomás a la gente mayor, no dice la palabra de Dios nada de eso. La palabra de Dios habla en general para los hijos. La herencia es para los hijos. Voy a volver a leer el texto. Dice, Pedro le respondió, conviértanse, les dice, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Aquí ya vemos que el bautismo perdona pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo, van a recibir el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha para usted. ¿Para quién es la promesa? Para ustedes, a ustedes adultos. Y, y, a, y a sus hijos, y para sus hijos. Y a todos aquellos que están lejos, a cuanto del Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, para los niños también es la herencia, porque también en una familia no solamente hay pequeños, hay de todo. Y más en aquel entonces donde la familia era muy grande, donde estaban los esclavos, estaban los trabajadores, y en cada familia no solamente estaban los hijos del amo o del dueño de la casa, sino también los hijos de los esclavos, los hijos de los trabajadores. Estaba grande la familia en ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que ver esto. Entonces dice, aquí habla en general que se hicieron bautizar ellos y toda su familia, y San Pedro está diciendo que la herencia es para ellos y para sus hijos. Está hablando en general, no está hablando en particular, está hablando en general. Entonces el bautismo no solamente es para los adultos, es para todos los que son de la familia. Ahora vamos a ver que el bautismo nos da el Espíritu Santo. El bautismo no sirve solamente para quitar el pecado, también da el Espíritu Santo. Si sirviera solamente para quitar el pecado, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía pecado. Segunda de Corintios 5:21, Hebreos capítulo 4, versículo 15, Primera de Pedro 2:22. Así pues, el bautismo sirve para los niños porque les confiere el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es para los niños porque les va a dar la gracia del Espíritu Santo, el don de Dios. El niño se le va a borrar el pecado original, pero se le va al borrar el pecado va a recibir el Espíritu Santo, y por lo tanto se le va a acrecentar la gracia, va a estar más en la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que ya va a ser miembro del pueblo de Dios, ya podrá decirle a Dios, como le dice Jesús, Padre, Abba, Papacito. Ya nosotros, los bautizados, ya le podemos dirigir a Dios el nombre de Padre. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre amoroso, tú eres mi Dios y Señor, pero ante todo eres mi Padre.
que te amo y que he recibido de ti el amor. Ya le podemos decir con alegría y con amor a Dios, Padre, Abba, papito, papacito, con un amor, con una, ¿cómo se llama? Grandeza de sentirnos hijos de Dios. Y esto es lo que nos da el bautismo, ser hijos de Dios, ser parte, no solamente ser criaturas de Dios, porque si los niños no son bautizados, ¿qué son? Pues criaturas de Dios, pero al ser bautizados nos convertimos en hijos de Dios y herederos de la gloria. Marcos capítulo 1 versículo 8. Pues yo no hago más que bautizar con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces recordemos también cómo Jesús cuando fue bautizado, dice la palabra de Dios que salió del agua y recibió al Espíritu Santo. Y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo muy amado en el que tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Así nosotros, aunque no escuchamos la voz de Dios, cuando somos bautizados de niños, pero sí sabemos que ya desde ese momento ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, porque hemos recibido el bautismo. Número 3. El bautismo nos incorpora a la iglesia. Dice, además, el bautismo sirve también como puerta para entrar en la iglesia. Primera de Corintios 12:13. De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó que se bautizara Cornelio con su familia si ya habían recibido el Espíritu Santo? Y por lo mismo también sus pecados habían quedado perdonados. Pues bien, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. Hechos capítulo 2 versículo 41 al 47. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Hechos 10 versículos 47 y 48. Recordemos que el bautismo que recibieron los apóstoles no es el mismo bautismo que hemos sido recibidos nosotros. El bautismo de los apóstoles fue directamente en el Espíritu Santo cuando cuando fue en Pentecostés. Y así como los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, hubo casos especiales donde recibieron el Espíritu Santo sin necesidad del bautismo. Pero aun cuando hubo personas que recibieron el Espíritu Santo sin necesidad del bautismo, no por eso ya dejaron de ser bautizados, no, sino que San Pablo mandó ser bautizado en el caso de Cornelio. Cornelio recibe el Espíritu Santo sin necesidad del bautismo, pero cuando él ve que Cornelio recibe el Espíritu Santo, después manda que lo bautice. ¿Y para qué lo mandó bautizar? Para que fuera parte de la iglesia, para que fuera ser la entrada al reino de Dios, y así también a los demás sacramentos. Ahora vamos a ver la manera de bautizar, que es otro de los puntos que los hermanos separados confunden al católico. ¿Por qué? Porque lo cuestionen y hasta se burlan de él. Ah, a ti te bautizaron, ¿y cómo te bautizaron? Y le dicen, no, pues a mí me echaron agua con una bandejita. Ah, pues nada más unas cuantas gotitas de agua te echaron y ya. Eso no sirve para nada. Porque ¿cómo se bautizó Jesús? Se bautizó en el río, le dicen ellos. Pero en realidad no es que Jesús se haya bautizado en el río. Porque la palabra bautismo, ¿qué quiere decir? La palabra bautismo quiere decir sumergir. Y no es que se sumerja en el agua por la necesidad de que el agua... No, nos sumergimos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos recibe. El Espíritu Santo se nos sumerge en la gracia, se nos sumerge en la iglesia. Vamos a ver, ¿por qué en la iglesia católica no se bautiza en el río, puesto que Jesús se bautizó en el río? Estamos obligados a cumplir todo lo que Jesús ordenó, no todo lo que Jesús hizo. Entonces es muy importante que entendamos, hay que entender una cosa, estamos obligados a hacer todo lo que Jesús mandó que hiciéramos, no lo que él hizo, porque si fuera así, no podríamos hacer muchas cosas que él hizo. Por eso él caminó en el agua, y a poco nosotros podríamos hacer eso. Él fue 40 días y 40 noches al desierto, y a poco nosotros podemos hacer eso. Él cargó la cruz, ¿a poco eso podemos hacer nosotros? No,
Nosotros tenemos, y es lo que pasa con los hermanos separados que dicen, nosotros hacemos todo lo que Jesús hizo. No es cierto, están mintiendo, es un cuento nada más para los católicos, y los católicos que no están bien preparados, porque no es cierto, no han hecho todo lo que Jesús hizo. Vamos a continuar en la lectura. Pues bien, sobre el bautismo, perdón, de otra manera, tendríamos que vestir como Él, comer como Él, morir en la cruz, etcétera. Pues bien, sobre el bautismo Jesús no dijo nada acerca de la manera de cómo realizarlo. Lo que encontramos en la Biblia son formas prácticas de realizar el bautismo, es decir, costumbres, no leyes obligatorias para todos y para siempre. Entonces, tenemos que entender que Jesús no dijo cómo tenían que ser bautizados. Él no dice, a ver, los van a meter al agua y busquen un río muy grande donde van a caber toda la gente, donde pueden ser metidos. No dijo Jesús era así. Y después van a agarrar y los van a sumergir. No dijo Jesús así. Donde hay una cita bíblica donde aparezca que Jesús haya dicho, se tiene que bautizar de tal forma. No hay ninguna cita. Él nomás dice, vayan y bauticen. El que crea y se bautice. Se bautizaron, dice, pero no dice que tenían que bautizarse a fuerzas en un río. No dice ningún texto bíblico donde ¿cómo se llama? Se obligue a bautizar en un río. No, ellos lo hicieron como una forma de que ellos, en ese momento ellos concibieron que de esa forma tenían que ser bautizados, porque en realidad, recordemos cuál es la definición de sacramento. Sacramento dice la definición que es un signo sensible que nos da la gracia, un signo sensible. Por ejemplo, el agua es sensible, o sea, la sentimos cuando nos la echan, pero aunque nos echen poquita, de todos modos la sentimos. Si le echáramos mucho, de todos modos la sentiríamos. Entonces no es necesario mucha o poquita, lo que importante es que es un signo sensible que nos va a conferir la gracia. Lo importante es la gracia que vamos a recibir, no la cantidad de agua, porque el agua nada más es el signo. ¿Qué quiere decir el signo? Sino lo que representa una realidad sobrenatural, una realidad más allá de lo natural, más allá de lo que estamos viendo. Los hermanos separados se quedan en la apariencia. Ah, es que me metieron en el agua y ya con eso ya estoy bien bautizado. Y si no me metieron en el agua, es que no soy bautizado. No, aquí lo que importa es que son signos sensibles. O sea, que lo que simboliza es lo que importa. Por ejemplo, ¿qué significa el agua? ¿Para qué tenemos al agua? Para que se nos quite la sed, para que nos bañemos. Entonces, ese signo de bañarnos, de limpiarnos, es lo que representa el sacramento. Y si le echas poquita, no importa. Si le echas mucha, por eso hay dos tipos de bautismo: el de inmersión, que quieren que lo sumergen, inmersión, y el de infusión, donde le echan poquita agua, como le hacen con los niños. Los dos funcionan, los dos ¿cómo se llama? Que se pueden hacer según como. Y aquí más que nada tenemos que ver si es práctico o no. Lo importante es ver si es práctico, si se puede realizar. Ahora, tenemos que ver que en los lugares donde iban los apóstoles no siempre había un río. ¿A poco a todas partes donde iban los apóstoles había río? Y a todos donde iban los sumergían? No. En diferentes partes donde ellos estaban, por ejemplo, un ejemplo, en Jerusalén dice que se bautizaron más o menos 3,000 personas. ¿Cómo lo hizo San Pedro y los apóstoles para bautizar tanta gente si en Jerusalén no hay río? ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos tuvieron que buscar la forma para bautizar a la gente, perdón, a la gente que estaba ahí en ese momento, el día de Pentecostés, que fueron bautizados esas 3,000 personas. Tenemos que ver cómo lo hicieron. Ellos buscaron una forma práctica para bautizar. Entonces, es muy importante entender esto, que una cosa es lo que Jesús mandó a hacer y otra cosa que él no dijo cómo debería de hacer, y que fue la iglesia la que fue haciéndolo y después poniendo orden a cada sacramento, en este caso en el bautismo. Por ejemplo, ¿cómo se bautizaron las 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés? Hechos 2:41, Cornelio, Hechos 10:47-48, y el carcelero de Filipos con su familia, Hechos 16:33. Si no tenían ningún río
a su disposición. Recordemos que el carcelero de Filipo fue bautizado en la cárcel. Recuerdan que ellos estaban en la cárcel y que ahí fue donde se convirtió y recibió el bautismo. ¿A poco ahí en la cárcel había un río? Sería muy un río pequeño, un río. Imagínense la cuestión. Entonces hay que ser lógicos, hay que ser lógicos. Cuando la Biblia habla del bautismo por inmersión, está presentando una costumbre y no una ley. Lo que importa es bautizar para recibir, lo que importa es recibir el bautismo. Según los tiempos y los lugares, se establecen maneras prácticas para realizar el rito del bautismo. Entonces aquí vemos, aquí estamos viendo esta cuestión. Entonces es muy importante que entendamos que número uno, que nosotros al nacer nacemos con un pecado que es el pecado original, es el pecado de herencia. No es un pecado personal, los niños no tienen pecados personales hasta el uso de razón, porque para que sea un pecado necesita ser, en el caso de ya a las personas adultas que estén conscientes, pero en el caso del bautismo es un pecado de herencia que recibieron de nuestros primeros padres, que hemos recibido todos de nuestros primeros padres. Y el bautismo tiene ese poder, esa gracia de perdonar el pecado original, pero también tiene la gracia de perdonar los pecados actuales. Si una persona se convierte y mayor y pide el bautismo, no necesita ser confesado. Con que se bautice ya se le perdonan todos sus pecados, ya no necesita confesarse para que pueda recibir la primera comunión o para ser confirmado. Ya después, si comete pecado, pues sí, ya se tiene que ir a confesar, pero ya después de ser bautizado. ¿Sí me explico? Ojalá que esto quede muy claro. Yo vuelvo a repetir. Una persona adulta, una persona mayor que se convierte y pide ser bautizado, no necesita confesarse para para ser perdonados, porque con el bautismo ya se le perdonaron todos sus pecados. Eso es muy importante. Ahora vamos a meditar el punto de Hechos 2, 38 al 39. Aquí es donde más se aplican los puntos que he estado viendo. Dice, Pedro le respondió, conviértete y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Número uno, se va a bautizar en nombre de Jesucristo. Cuando habla del nombre de Jesucristo no está diciendo que sea la fórmula bautismal, no, porque la fórmula bautismal es la que dice Mateo 28, 19 al 20. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma bautismal. ¿Qué quiere decir en el nombre de Jesucristo? Quiere decir que con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, bautícense por orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando las autoridades llegan a una casa? Dice, habla en nombre de la ley. ¿Qué quiere decir? Venimos en el nombre de la ley. Nosotros venimos con la autoridad que nos da la ley. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, bauticen en el nombre de Jesucristo, quiere decir con la autoridad de Jesucristo que nos da, vamos a bautizar a la persona. Bautícense en el nombre de Jesucristo, pero no quiere decir que va a ser bautizado diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, el bautismo tiene que ser en la forma trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Cuando se dice en el nombre de Jesucristo, está haciendo con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Ahí está. Número uno. Aquí se sostiene la doctrina de que se perdonan los pecados con el bautismo. Y así reciban el don del Espíritu Santo. Número dos. Con el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos. O sea, el bautismo también es para los hijos. Y a todos aquellos que están lejos, cuando el Señor nuestro Dios quiere llamar. Entonces todos los llamados es el bautismo. Entonces hemos visto, número uno, los niños sí tienen el pecado original. Salmo 51, siente, mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ya el rey David dice que es pecador desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces ya él ya se consideraba pecador porque estaba en el vientre de su madre.
Entonces está ese pecado original. La iglesia siempre ha enseñado esto, que el niño tiene el pecado original, pero no tiene un pecado personal. ¿Y qué es el pecado original? Es la concupiscencia, o sea, la inclinación al pecado, la inclinación a portarte mal. Eso es lo que ya de naturaleza todos los seres humanos tenemos. Ya por naturaleza todos los seres humanos venimos con esa inclinación. No hay un solo ser humano, solamente la Santísima Virgen María, Jesús nuestro Señor, y San Juan Bautista, que nacieron sin pecado original. ¿Por qué San Juan Bautista? Porque recibió el Espíritu Santo estando en el vientre de su madre Santa Isabel. La Santísima Virgen María porque no podía recibir al Mesías en pecado original. Y Jesús por ser Dios. Entonces tenemos que ver estos puntos que son muy importantes, entender esto. Entonces el bautismo perdona el pecado original y los pecados actuales para una persona adulta. Recibimos el Espíritu Santo. Con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Se recibe la gracia del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Número 3, con el bautismo somos y nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, por lo tanto somos miembros de la iglesia, ya participamos del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, por lo tanto ya tenemos derechos y responsabilidades dentro de la iglesia con el bautismo. Ahora, vamos a poner este ejemplo también. Vamos a esperar a que el niño porque muchos dicen, hay que espera a que tu hijo sea adulto para que él tome la decisión si quiere ser bautizado. ¿A poco tú le vas a esperar ¿cómo se llama? De bautizar, perdón, de darle sus beneficios a tu hijo? Por ejemplo, si se enferma, vas a esperar a que esté adulto para que tu hijo te pida que lo cures de sus enfermedades. No, tú le das de comer, lo curas de sus enfermedades, lo cambias, lo vistes, lo bañas, aunque él no quiera. Él le das todo lo bueno, aunque él no quiera. Así, el bautismo es una cosa buena que le sirve al niño, que no se necesita estar pidiéndole permiso, sino que se lo debemos de hacer por amor. Por amor, hacemos muchas cosas a los hijos, se les da muchas cosas a los hijos sin pedirle permiso, no se necesita esperar. Por ejemplo, se les bautiza. Por ejemplo, se les cura en sus enfermedades, se les da de comer, se les compra ropa, se les viste, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que no se les pide permiso, no esperan a que crezca para que el niño pueda, eso es lógico, es ilógico. Igualmente el bautismo no es necesario esperar para que el niño tome. ¿Por qué? Porque tú quieres ser parte, que de eso que tú tienes, si él es católico, pues también tu hijo sea católico. Si tu hijo es mexicano, tú también quieres que tu hijo sea mexicano, por lo tanto lo llevas al registro civil desde niño, no esperas a que crezca y él tome la decisión de ser mexicano, no, tú tomas la decisión por él. Ya después, si él ya por rebeldía lo que sea, ya es cosa de él. Lo mismo la gente mayor que ya de rebeldía se cambian de religión, pero tú tienes esa obligación y esa gracia y ese derecho de que tu hijo se bautice. Tú lo quieres hacer por amor, no lo haces porque seas malo, no lo haces porque le quieres hacer un daño, no lo haces porque quieres hacerle un bien. Entonces es muy importante entender todo. Ahora, el bautismo no es obligatorio que sea de inmersión. Entendamos, ya hemos dicho que bautismo quiere decir, es en griego, la palabra bautizar que es de griega y quiere decir sumergir. ¿En qué nos vamos a sumergir? ¿En el agua? No, nos sumergimos en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios, en eso nos sumergimos. Eso es lo que quiere decir bautizar. Por lo tanto, no es necesario que sea mucha agua o sea poquita. Lo importante es que se haga el signo. Recuerda que es un signo sensible que nos da la gracia. El bautismo, así como todos los sacramentos son signos sensibles, por ejemplo, en el caso del bautismo, es el agua, es el signo sensible del bautismo. ¿Cómo se llama? En la confirmación es la imposición de las manos. Al imponerlo tú sientes cuando te impone las manos, o cuando te unge, o cuando te da la cachetadita, que es un signo de fortaleza. Te da esa cachetada para que tú tengas la fortaleza de que va a haber problemas en la vida y que tú tienes que soportarlas. Otro signo sensible de otro sacramento, por ejemplo, el pan y el vino en la Eucaristía, son los signos sensibles. En el caso de la confesión,
es el sacerdote que está vestido de la sotana negra y de la estola morada, son los signos. Y tú que vas como penitente y dices los pecados. Y así, cada sacramento tiene un signo sensible. En el caso del bautismo es el agua. Entonces, pero el agua es nada más un signo que representa una realidad sobrenatural. Y en este caso es el Espíritu Santo, que nos sumergimos en el Espíritu Santo. No es que a fuerza tiene que ser en el río o en una alberca, no. Eso nada más es llamativo, eso es nada más para engatusar a la gente, para engañarla, para llevarla a sus sectas. Bueno, ojalá que este tema les esté ayudando y les pido que pongan me gusta. No me han puesto 10 me gusta, quiere decir que el tema no les ha gustado. Ojalá que después haya quien quiera, voy a subir este video va a ser subido otra vez aquí a TikTok, como ya les he dicho, a Facebook, a Instagram, ¿cómo se llama? ¿Qué más? A YouTube. Entonces, ojalá que mientras esté este video allí, y si llegas a verlo ahorita en este momento, pues pon me gusta, échenme la mano con sus me gustas. Este, y bueno, pues ojalá que este video les haya servido. Ya pues ya he terminado este video. No encuentro ninguna pregunta. Ojalá me pongan sus preguntas en los mensajes. Si tienes alguna pregunta sobre este tema del bautismo o sobre otro tema, presentan en algún mensaje, métanse y mándenme un mensaje o en los comentarios. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta pronto. Que Dios los bendiga. Bueno, voy a esperar un ratito porque me están diciendo aquí están dando que, que si me espero más tiempo, no sé qué va a pasar, pero voy a seguir comentándoles. Entonces, los invito a que pongan like, que compartan, que comenten, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba algún video, cuando esté en YouTube. En Facebook lo mismo, den me gusta. En Instagram lo mismo, síganme para más contenido. En todas las redes sociales. Ustedes ya saben lo que es lo que tienen. Ayúdenme a hacer viral este canal. Si tienen alguna duda o también si no les gusta algo, pónganlo escríbanme allí, denme sugerencia, ayúdenme a crecer, ya que solamente ustedes que me escuchan, porque a lo mejor yo crea que estoy haciendo bien las cosas y a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Ustedes ayúdenme a crecer. Recuerden que ¿cómo se llama? Soy nuevo en esto de las redes sociales. No me estoy justificando, nomás estoy diciendo, soy nuevo. Hay muchas cosas que yo no sé hacer. A lo mejor ustedes dicen, ¿por qué no le mete más tecnología o que el video sea mejor? Porque hay cosas que realmente yo no sé, apenas estoy aprendiendo. Yo soy de los que en el camino van aprendiendo, en el trabajo voy aprendiendo. No es que yo ya sepa o que haya llevado algún curso. Yo no llevé curso de computación o de todo esto, porque en el tiempo que yo soy de la época de la canica, este, nosotros no recibimos en mi caso personal yo no recibí ningún curso sobre computación. Yo vine aprendiendo ya de grande, apenas hace unos 10 años empecé a conocer lo que es las redes sociales, las computadoras y todo esto. Entonces yo estoy aprendiendo poco a poco. En esto ¿cómo se llama? De las redes sociales apenas tengo como 4 años que empecé. Y fue como que me aventé, porque si no me hubiera aventado nunca hubiera hecho nada. No lo hubiera hecho. Yo tenía ganas de empezar a evangelizar por medio de las redes sociales, pero me daba miedo. Porque yo no, como les digo, no sé usar las redes sociales, no sé la computadora, a veces hay cosas que en el teléfono no las sé usar, pero yo me aventé a lo borras y así las cosas se fueron dando poco a poco se fueron dando. Entonces, ahora que que ya he aprendido algunas cosas en el caminar de mi trabajo evangelizador, pues gracias a Dios se han dado poco a poco. Así en esto, por ejemplo, aquí en TikTok apenas he empezado en esto por medio de la computadora,
porque antes en esto de TikTok apenas voy a cumplir un año o ya cumplí un año, no me acuerdo cuánto tengo, pero por ejemplo en YouTube ya tengo como 3 4 años, pero al principio empecé unos cuantos videos y así, pero en realidad yo de antemano sé que mis videos no son muy buenos, o sea, en tecnología, en, ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama? En usar las redes sociales. O sea, yo trato de dar lo que yo sé en cuanto de la evangelización, pero en cuanto a cómo transmitírselo no lo sé porque no sé usar las redes sociales, ese es el punto. Pero ojalá que con el caminar en el trabajo, ¿cómo se puede decir? En el camino vaya y corrigiendo errores y pueda ser mejor cada día más. Bueno, ahora sí ya me voy a ir. Les agradezco que me hayan acompañado. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Y como siempre les pido que pongan like, que compartan, que comenten, que suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que eh, mm, les avise YouTube o Facebook o TikTok. En este caso en TikTok pongan me gusta, síganme para más contenido. Si ustedes me siguen para más contenido, la plataforma les va a avisar cuando yo suba algún video. Este y no dejen de poner su me gusta. Hoy nada más me pusieron 10 me gusta. Pongan más me gusta. Ojalá por ahí la persona que está ahí, que está viendo todavía el video, échenme la mano poniendo su me gusta. Pongan más me gusta para que la plataforma me sugiera a más personas. Bueno, que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.